del PAN y del PRD en poder seguir perfeccionando estas 5 leyes. Tenemos un avance como del 95% y lo que hemos acordado es que el día lunes yo les pueda dar unas redacciones que nos permitan tener un acercamiento en 5 leyes del 100%, tener un acuerdo integral y poder anunciar. Creemos que es importante el mensaje a la sociedad de que todos los grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo en estas 5 leyes de manera integral al 100%. Entonces, sobre eso vamos a trabajar el fin de semana, pues para buscar estas últimas redacciones que nos permitan tener un acercamiento de esta índole, y ese fue el acuerdo, que ellos pudieran tener las redacciones que yo les voy a proponer el día lunes, que las vieran bien y que me dieran a mí la oportunidad de integrarlas en los documentos para el día martes, después de yo platicarlo con el senador Encinas y con el senador Enyunes, el día martes por la noche prácticamente tener los predictámenes con un acuerdo por todos los grupos parlamentarios. Oiga, senador, ¿y sobre qué temas son esas propuestas que le están pidiendo? Son diferentes, son en la ley del tribunal respecto a algunas de las competencias de la sala, de la ley del sistema nacional respecto al nombramiento del comité ciudadano en la manera de elegir, respecto al tema de fiscalización, hacer algunas revisiones de las facultades propias de la Auditoría Superior de la Federación, y algunas otras coincidencias de los órganos internos de control respecto a la Ley General de la Administración Pública. En el tema de la ley de responsabilidades, ellos ya aceptaron la redacción con los ajustes que se hicieron en la ley 3 de 3, porque hoy anunciaban que iban a tomar una determinación en las siguientes horas. Pues sí, lo mencionaron antier, que lo vean bien. Me parece que el PAN ha sido ya muy claro diciendo que apoya estas redacciones, y en el PRD me parece que están por decidirlo. El senador Romero Hicks avaló que están de acuerdo con ese documento. Lo he escuchado en los medios de comunicación. A mí en lo personal no hemos hablado respecto a ese artículo, ¿no? Pero sí estuvo aquí el senador Romero Hicks también, y le pareció buena idea tener un acuerdo integral sobre estas 5 leyes, y le pareció que era un buen mensaje a la sociedad de cómo el Senado y todos sus grupos parlamentarios nos ponemos de acuerdo. Oiga, senador, y en el caso de que el lunes en la noche tuvieran ya un acercamiento que les permita construir las 7 leyes, ¿sí estarían en condiciones de llamar el miércoles? Pues sí, lo que tendríamos el lunes son las 5 leyes que yo tengo turnadas, las que son mi responsabilidad. Ellos se comprometieron a platicar con el presidente de Justicia, con el senador Yunes, para ver cómo van las otras 2 que yo no tengo turnadas, ¿no? Evidentemente, respecto a lo que yo tengo turnado, el día martes yo podría integrar, si tenemos este gran acuerdo de las 5, podría integrar prácticamente los predictámenes, y si hubiera un acuerdo político por parte de los coordinadores, yo ya podría citar a comisiones para dictaminar estas 5 leyes. Correcto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Conforme al avance, ¿usted considera que sí pudiera haber un periodo extraordinario antes del 28 de mayo? Pues a mí me parece que sí, me parece que ya de entrada tener un gran acuerdo sobre 5 leyes, me parece que las condiciones se están dando. En estos días ha habido un cambio de actitud importante en el que todo el mundo ha asumido su costo y su responsabilidad también para seguir hacia adelante y poder construir estas 7 leyes. Me parece que sí hay condiciones para poder avanzar, por lo menos en lo que respecta a las 5 que yo tengo turnadas, pues estamos cerca de tener un acuerdo al 100%, ¿no? Que eso es algo inusual en el Senado de la República. Las leyes se van construyendo y nunca tenemos acuerdos al 100%, por eso hay el mecanismo de votación en lo general y de las reservas. En esta ocasión pudiera haber un acuerdo general sobre las 5 leyes. Senador, los temas encorchetados que fueran más delicados, ¿se podrían llevar directamente al Pleno o también se está previendo que en comisiones se les haga? Pues es que prácticamente no habría temas encorchetados, se tendría un documento con un gran consenso al 100%, y lo que pudiera haber dentro de las comisiones, que la verdad es que lo veo difícil que tenemos este acuerdo, pues es el sistema parlamentario de reservas, donde pudiera reservarse alguno de los artículos, ¿no? Pero si tenemos este acuerdo parlamentario, pues lo que habría que suceder es ir al Pleno, ya en el extraordinario, votarse ahí y esperar a ver si hay algún senador pues que quisiera hacer alguna reserva respecto a algún artículo, entendiendo que hay un acuerdo parlamentario de todo el Senado. Eso es lo que nos va a garantizar, pues es una votación arriba de 110, que me parece que es muy importante, ¿no? El mensaje es importante hacia afuera. Gracias. Senador, ¿podría no haber esto de La Fiscalía y la reforma del Código Penal, si no Sí. están eso, para el intervención no van. Pues sí, así lo han manifestado.
Puede ser que estemos listos con cinco iniciativas, con 5 leyes, con un gran consenso, con un gran acuerdo, y pudiera ser que en las decisiones políticas que tomaran el PAN y el PRD decidieran esperar a que estuvieran las otras dos para que sea el paquete de 7, ¿no? Eso por supuesto que también puede pasar. Cuando anunciaron aquí en conferencia de prensa que aceptaban las 5, lo condicionaban a que ustedes aceptaran las otras 2 iniciativas como la presentarían o como van presentadas. Ustedes han discutido por ahí, Partido Verde, ¿cómo ven esto? No, es que me parece que eso son cuerdas separadas y pues esas aseveraciones no se pueden plantear así dentro de las comisiones. En las comisiones lo que hacemos pues es la revisión técnica jurídica de los temas que sí tenemos turnados en nuestra comisión, no de los que no tenemos turnados. Entonces pues ese acuerdo tendrá que hacerse en las comisiones que lo tienen turnados, que es Justicia y Estudios Legislativos, donde tomen un acuerdo para poder proceder en estas 2 leyes. Tratar de hacer acuerdos entre comisiones y eso pues no es un procedimiento legislativo, ¿no? Pero sí consideran entonces que es factible que no haya extraordinario este mes. No, pues yo considero que es factible que sí haya, pero pues evidentemente si no hay un acuerdo político y si no están listas las otras 2, pues no puede haber. Yo tengo la esperanza de que sí haya extraordinario, pero pues estaremos a la vista, ¿no? Lo que nos corresponde hacer en la comisión lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Y yo eso la verdad es que me tiene contento. ¿Cómo fue que PRI y Verde tomaron la decisión de diseñar en particular el tema de la versión pública de la 3 de 3, lo que viene en el artículo 29? ¿Cómo es que llegaron a la conclusión de que ciertas cosas podrían ser públicas y ciertas cosas potestativas? ¿Cómo fue que...? Nosotros lo que estuvimos haciendo con esos y con otros instrumentos fueron las revisiones legales de qué era lo que sucedía, ¿no? Qué era lo que estaba pasando en las leyes, en los tratados internacionales, qué decía la jurisprudencia, qué decían las sentencias y qué decían los criterios de la Corte. Y entonces ahí un instrumento que fue invaluable, donde nos dio la oportunidad de evaluar y de saber cómo estaban pensando cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia respecto a este tema, fue el amparo que se resolvió en el 2014. Es un amparo que presentó Fundar para conocer las 500 declaraciones patrimoniales de los diputados, donde se llevó una discusión en la Suprema Corte de Justicia que duró bastante tiempo, más de 1 año y medio, en la que la discusión versó sobre los derechos, sobre las garantías individuales, y la discusión versó en saber si existían umbrales de protección diferentes entre los ciudadanos y entre los servidores públicos. Es decir, si los ciudadanos tenían más garantías individuales, más protección de sus derechos que los servidores públicos. Y en esa discusión, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que se dijo es que tienen los mismos derechos. Y entonces por eso se consideró que no había que darse las declaraciones patrimoniales porque tenían los mismos derechos que los ciudadanos. En base a esa resolución de los ministros, fuimos haciendo desarrollos de algunos de los temas que creemos que pueden informarse sin pasar la discusión que ya se dio en el Senado, sin violentar las garantías individuales, los derechos humanos, el derecho a la protección, el derecho a la intimidad y llegar hasta ahí. De lo contrario, redactar algo diferente, pues estaba condenado el fracaso del artículo. Iban a ir a la Corte, donde la Corte ya se pronunció y hubieran ahí decretado alguna acción de inconstitucionalidad o le hubieran dado para atrás a los temas. Entonces fue así, revisando los derechos, la discusión en la Corte, donde fuimos haciendo estas redacciones. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso concreto de los montos? ¿Por qué esos montos? Pues porque era el derecho de la protección de la intimidad de los familiares y de toda esa información que se consideran datos personales. Y la Corte decidió de los bienes inmuebles. No, están los bienes, están los montos de lo que se recibe por el servicio público, no los que se recibe por otra actividad. Y eso pues es parte de la protección de los datos personales, es parte de los derechos que la Corte dijo que se protegían igual que los de los ciudadanos. Entonces pues nosotros no podríamos ir en contra de los criterios de la Corte y de lo que ya se resolvió, porque si no pues estaría condenado al fracaso ese artículo, a que alguien fuera y lo impugnara. Inclusive estando como está, lo pueden impugnar el artículo y habrá que ver qué dice la Suprema Corte, ¿no? O sea, ¿la versión PRI Verde podría ser impugnable ante la Corte? Sí, por supuesto que sí. Si alguien considera que sus derechos han sido rebasados y que no debieran informar eso, pudiera ser que sí. Es que el amparo de los 500 diputados se resolvió sobre eso, ¿no? ¿Ustedes están legislando después de la resolución?
Sí, pero no estamos legislando sobre los derechos, sobre las garantías individuales, sobre eso no se puede legislar. Los derechos, el derecho a la propiedad, la protección de los datos personales, eso ya está, son derechos que están ahí, que nosotros no podemos contravenir esto, ¿no? Por eso es muy importante tener la parte jurídica muy amarrada, pues para que estén solventes pues estas 5 leyes y estos paquetes que estamos presentando. Consideramos de que están muy bien amarrados, que son sólidos, que son fuertes y que deben de estar con esta solvencia constitucional y de convencionalidad, incluso contra los tratados internacionales que hemos firmado, ¿no? Desde su punto de vista, a pesar de estas limitantes que se establecen, ¿usted cree que a los ojos del ciudadano, el ciudadano va a poder conocer la evolución real del patrimonio del funcionario si no tiene estos datos? Pues es que lo que ha sucedido, a ver, está sucediendo aquí cosas muy interesantes. Lo que ha sucedido, y yo no hablo de elecciones, pero déjenme ponerles un caso de las elecciones. Lo que ha sucedido es que tenemos un candidato ya por ahí de algún estado, ¿no? Que no recuerdo cuál, ni recuerdo cómo se llama el señor, que ha hecho una convocatoria a los ciudadanos y a los medios para que vayan a su casa, a conocer su casa. Vengan a ver que yo vivo como debo de vivir, y abrió las puertas de su casa, entraron reporteros, ciudadanos a revisar su casa. Entonces mañana si hay una plataforma que se llame Mi Casa es Tu Casa, nosotros vamos a legislar para que los ciudadanos puedan entrar a las casas de los servidores públicos, pues es lo mismo, hay derechos de propiedad, de protección y eso ya hay que irlo haciendo. Durante las campañas, pues hay algunos candidatos pues, que están dispuestos a renunciar ellos a sus propios derechos, pero no por eso nosotros podemos legislar en ese sentido, ¿no? Mañana no podríamos legislar para que ahora los candidatos, ¿no? Pues abran sus casas para que vayan los ciudadanos a conocerlas. Pues eso no puede ser y eso es lo que está sucediendo ahí en un estado donde hay elecciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos como legisladores que ser muy responsables para poder ir avanzando, pero para ir protegiendo también las garantías individuales de todos estos ciudadanos. Y no solo de los servidores públicos, también de los terceros, de los hijos menores, de sus esposas, que muchas de ellas tienen ingresos que son independientes del servicio público, que tienen trabajos que no quieren que estén a la vista de todos los ciudadanos y porque la ley los protege a ellos también, ¿no? ¿Y qué les comentaron los impulsores de la ley 3 de 3 cuando ustedes hicieron todas estas reflexiones sobre la certeza jurídica del planteamiento? Ellos al final del día consideraron siempre que debía que se tenía que ir por más, que había que, ¿no? Que era un tema que ellos estaban impulsando, pero al ver la redacción de las 5 leyes, dijeron que era más importante el sistema, el andamiaje que se estaba construyendo, el empoderamiento de los ciudadanos, el comité de los ciudadanos, la presidencia de los ciudadanos, la revisión, el acceso, las políticas públicas, la medición. Hicieron una evaluación del paquete de 5 leyes que se estaba haciendo y la verdad es que en ese momento pues estaban muy contentos con todo lo que estábamos proponiendo para que se legislara, ¿no? ¿Este modelo se parece a alguno a nivel internacional? Esta de versión pública y algunas cosas. No, la verdad es que no, estamos como en la ley de transparencia, pues estamos impulsando algunos de los temas diferentes, igual que la ley de transparencia que no estaban, y la verdad de las cosas es que también pues estamos pues aterrizando por parte de algunos pues la realidad también que vive el país, no hay que recordar que esto no es, estas versiones públicas no serían solo para diputados y para senadores, sino para servidores públicos de federales, estatales y municipales, es decir, estamos pidiéndole pues a un maestro o a un jefe de departamento que vive en la Sierra de Guerrero, pues que revuele su patrimonio, ¿no? Estando Guerrero como está, o en Tamaulipas, o en alguno de los otros estados, ¿no? Sin duda, esa ha sido una de las preocupaciones que Acción Nacional también manifestó respecto al tema de seguridad, ¿no? Nosotros la verdad es que lo que hicimos fue respecto al tema que se decidió en la Corte, conforme pudimos hacer estas redacciones, ¿no? Entonces, Acción Nacional, los senadores fueron los que pusieron sobre la mesa el tema de la seguridad. Sí, algunos dijeron que les preocupaba la seguridad. Senador, ¿se quedará a medias finalmente el sistema anticorrupción? Si la gente, el planteamiento era conocer realmente cómo crece la fortuna de los funcionarios, de los políticos, de la noche a la mañana, de un día a otro en el cargo. Por ejemplo, que hemos conocido desvíos de recursos a favor de las esposas, a favor de los hijos. Hay escándalos de casas en Estados Unidos, en Europa. No se va a poder saber, o sea, hoy no va a haber certeza de dónde está ese dinero, si lo desviaron, y cómo es que de pronto un político enriqueció a su mujer o sus hijos son dueños de ranchos, caballos. Sí se va a poder porque se van